Bienvenido a la Iglesia Bíblica, Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios. El título de la enseñanza de hoy, Embajadores de la Reconciliación, basado en 2 de Corintios 5 del versículo 11 al 21. Y a manera de introducción, quisiera que recordáramos en el contexto en que se escribe esta segunda carta a la iglesia de Corinto. Ustedes recordarán que Pablo está haciendo defensa de su ministerio. Habían falsos maestros que estaban tratando de desprestigiar la autoridad que tenía el apóstol Pablo en cuanto al mensaje que él traía a la iglesia, ¿verdad? Quizás era cuestionado por su falta de elocuencia, quizás también era cuestionado por su clase social, porque de pronto no era una persona adinerada, quizás no era una persona muy agraciada delante de la alta alcurnia que se manejaba en ese entonces, y estaban hablando mal de él. Quizás es algo que vemos hoy en nuestros tiempos, en nuestro tiempo, donde vemos mega iglesias, donde vemos los llamados superapóstoles, llamados superprofetas, personas que hacen como un show en el púlpito. Vemos vallas publicitarias donde dice Noche de Milagros y se promocionan a ciertas personas como estas, y el nombre del Señor Jesucristo no aparece por ningún lado. Algo parecido querían hacer estos superapóstoles. Entonces no es nada nuevo lo que vemos hoy en día, sino es algo con lo que se ha batallado a lo largo de la creación. Ahora, Pablo es quizás la persona que ha hecho el mayor aporte en cuanto a defensa del evangelio que se conozca en aquellos tiempos y en nuestros tiempos. Ustedes leerán las 14 cartas que se atribuyen al apóstol Pablo, donde él lo único que hace es exponer el mensaje del Señor Jesucristo para salvación de todas las personas, ¿verdad? Sin hacer acepción de nadie, sin distinguir de clase social, ni de raza, ni de color. Él no distinguía ante nada, ¿verdad? Y ante cualquier situación donde él estuviese, siempre estaba exponiendo el mensaje del evangelio. ¿Para qué? Para persuadir a las personas a que creyeran en el Señor Jesucristo y sus almas pudiesen ser salvadas. Ahora, ¿cuál era el amor que tenía Pablo dentro de sí que lo impulsaba a llevar el mensaje? El amor radicaba en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien pagó los pecados de todos nosotros. Él comprendió camino a Damasco. Ustedes recordarán cuando el Señor se le aparece y comprende, desde ahí hay un antes y un después del apóstol Pablo. Cambió absolutamente todo. Antes perseguía a la iglesia. Antes él siempre digamos así, hacía alarde de lo que él era. Iba ante las autoridades porque él pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. ¿Pero por qué? Porque él miraba todo desde una perspectiva equivocada. Así hay muchos allá afuera hoy. Ven todo desde una perspectiva equivocada. ¿Qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿A quiénes? Al mundo. Que predicamos la reconciliación por medio de Jesucristo. ¿Cuántos ocupamos esta elevada posición? Todos los que hemos creído, absolutamente todos. Aquí no hay diferencia ni de la persona que se para en el púlpito, ni de ustedes. Todos estamos obligados a llevar el mensaje. Absolutamente todos. Todos tenemos el alto privilegio de representar a nuestro Dios aquí en el mundo. Y de eso es de lo que nos habla hoy la palabra en 2 de Corintios. Vamos a estar estudiando o leyendo desde el capítulo 5, versículo 11 al 21. Y vamos a leer la palabra bajo los lineamientos que acabamos de mencionar. Dice así, 2 de Corintios capítulo 5, desde el versículo 11 dice: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias
y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo cobra sentido esta frase que es bastante mencionada, verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos, hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos comprender, que podamos entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser receptivos a tu mensaje, que nuestra vida realmente pueda ser transformada en el día de hoy. Señor, cambia nuestro corazón, abre nuestra mente. Ayúdanos a poder obedecerte. Señor, que pues se diga hoy que redarguya nuestras vidas, sirva para que se haga un cambio real en nuestro ser, Dios. No sea una simple emoción pasajera por el día y que mañana sigamos igual. No, Señor, lo que queremos realmente es un cambio interno, que lo produzca tu palabra, Dios. Tu palabra sana, Señor, que no sea diluida, que no sea tergiversada, que no sea torcida, Dios. Que podamos nosotros realmente ser receptivos a tu mensaje y que sea este el que nos cambie. Pido la ayuda de tu Santo Espíritu que mora en nosotros los que hemos creído. Padre, para aquellos que no han creído, yo te pido, te ruego, Señor, que le abras también los ojos espirituales, Señor, que abra su mente, que cambie su corazón para que hoy, a través de este mensaje, puedan creer en ti, puedan colocar la confianza para salvación en tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos estas cosas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título que he puesto a este mensaje es casi el título de la perícopa, se llama Embajadores de la Reconciliación. Eso estábamos diciendo a manera de introducción, ¿verdad? Somos embajadores de la reconciliación. Aunque déjeme decirle que hay algunas personas que no parece que estrechan manos ni tienden puentes. Hay personas dentro de la iglesia que lo que quieren hacer es separar, quieren hacer ver a otras personas como ignorantes, como que somos los mejores, como que mi iglesia es la mejor. ¿Saben una cosa? Dios no nos mandó a eso aquí en la tierra. Dios, cuando nos cambió a nosotros, así como cambió a Pablo, lo hizo para que nosotros seamos portadores de un mensaje de reconciliación. ¿A quiénes? A todos, absolutamente a todos. No hay que hacer burlas de las demás creencias, donde practican cosas que quizás no vemos en la Biblia, donde las tergiversan. No, burlas no debemos de hacer. Lo que debemos de mirar es desde qué punto de partida nosotros somos afines, para desde ahí en amor nosotros poder mostrar a Cristo. No somos nosotros, no es nuestro intelecto el que va a transformar un corazón, no es nuestro intelecto el que va a cambiar una mente, sino es la palabra de Dios la que produce el cambio, así como esa misma palabra produjo el cambio o está produciendo un cambio constante en nosotros. No minimicemos a nadie. No hagamos burla de nadie. Recordemos que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Porque a Dios le plació. No porque nosotros hayamos sido más astutos o más inteligentes para acercarnos a Él. Claro que no. Él es el que se ha acercado ¿a quiénes? A nosotros. Y como punto número 1, la motivación de un embajador de la reconciliación es el amor. Es el amor. No pueden ser las ganancias, no puede ser porque te pagan a ti por hacer X o Y labor.
para llevar el mensaje del Evangelio, no. Así nada es autosostenible. Un matrimonio donde no hay amor está fracturado y tarde que temprano va a producir un divorcio. Pero si hay amor, que es como una antítesis que Pablo hace en la primera carta a los Corintios, que no está exponiendo el amor, sino la falta de amor, el amor lo va a soportar todo y va a llevar todo a feliz término. ¿Por qué? Porque amamos. Entonces, si nosotros queremos ser embajadores de la reconciliación, lo primero que debemos hacer es nacer de nuevo, es creer en el Evangelio, es estudiar las Escrituras para mirar cómo Dios opera en nosotros. Y así quizás nosotros tengamos misericordia de otras personas. Y cuando me refiero a otras personas, yo no me refiero al que hace bien con nosotros, porque qué fácil es hacer bien al que se porta bien conmigo, al que me hace favores, al que me trae presentes. Pero ¿qué tal con el que nos hace la vida imposible? ¿Qué tal con la persona que siempre nos está tratando como de humillar? ¿Qué tal con la persona que nos ha hecho algún mal? Ahí es donde tiene que aflorar el amor. Porque si todo se dictaminara por la justicia que nosotros a veces reclamamos, yo creo que si Dios hiciese justicia con nosotros, ninguno de nosotros estaríamos acá presentes, ¿verdad? ¿Cuántos hemos fallado después de haber conocido de Dios? ¿Todos? Eso dice la primera carta de Juan en el capítulo 1. Y el versículo 11 de esta segunda carta dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Desafortunadamente, Pablo no había sido aceptado como un verdadero apóstol. El contexto es ese. Él se está tratando de defender ¿de quiénes? De los falsos maestros. Él está tratando de hacer defensa de lo que él era. ¿Y qué era lo que esperaba esa iglesia? Una persona elocuente, con buena presencia, con buena influencia, de pronto económicamente mejor parada. Y hoy, si llegase acá, es un ejemplo, un mendigo, y se parara y dijera: quiero exponer la palabra de Dios, ¿cuántos se pararían y se irían? Porque es fácil juzgar a los de Corinto, pero cuando nos contextualizamos, entonces, y no vayamos acá al púlpito, a veces alguien de pronto está afuera diciendo algo de Dios, y nadie le pone cuidado, ¿cierto? Pero si es una persona influyente, importante, si es una persona de sociedad, como se dice, como se ha dividido la clase humana, entonces hay que prestar atención, ¿verdad? Eso era lo que estaba pasando allí en Corinto. En contraste con la actitud de los superapóstoles, Pablo tiene que enfatizar que sus credenciales y su autoridad vienen de Dios. Nosotros no necesitamos venir y pararnos aquí en el púlpito, hacer señales y maravillas y hacer caer de pronto rayos y centellas para llamar la atención. Claro que no. No necesitamos hacer un show acá, hacerles reír y colocar o adornar esto como para que ustedes presten atención, ¿no? Eso lo único que mueven son las emociones. ¿Y por qué vamos a X o Y lugar? Dicen las personas. No, allá la pasamos súper bien, es chévere. Nos dan métodos para salir adelante. Nos dicen cómo estar feliz. Es como si nos diagnosticaran a todos con cáncer y llegásemos a donde el oncólogo y el oncólogo empezara y trajera de pronto a un payaso o alguien que hace malabares y empezara a hacernos reír y eso. Y estoy seguro que nadie se reiría allí. Harían el reclamo al oncólogo y le diría: no, señor, yo no vine a eso, yo necesito un tratamiento de droga, yo necesito salvar mi vida. Muchas personas están yendo a estos lugares y no saben que van camino al infierno. Muchas personas llenan esas mega iglesias por querer sentirse bien y para poder mirar cómo obtienen las pretensiones egoístas de esos corazones carnales que lo que quieren es lo que se ve, las apariencias, vivir para este mundo. Hace poco murió un exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y escuchaba una entrevista que le habían hecho a él y dice la periodista: bueno, señor Rodolfo, ¿qué le gustaría a usted que le colocáramos en la lápida, ¿no? El epitafio que se coloca. Y él dice:
Bueno, pues no va a ser literal porque no me grabé eso, pero para que más o menos me entiendan, él dice, pues quisiera que escribieran, aquí yace el hombre que persiguió la fama y la fortuna, sin fama y sin fortuna. ¿Qué se lleva una persona cuando muere? O sea, colóquense en el plano terrenal. Llegamos y nos esforzamos por tener casa, por tener carro, viajes, pasarla súper bien, que es lo que en muchas partes motivan a las personas para que se sientan bien, perseguir sus sueños, perseguir sus propósitos. Y después, cuando se muere, ¿qué se lleva la persona? Decía el pastor Juan hace 8 días, las personas planifican 5 o 10 años en su futuro, pero nunca planifican la eternidad. Ni siquiera la tienen en cuenta. Y desafortunadamente, a muchos cristianos en ocasiones nos pasa así. Nos perdemos del plano para donde vamos y empezamos a colocar los ojos acá. Y es donde vienen las preocupaciones, las angustias y qué va a pasar y qué será. Y olvidamos las promesas que Dios tiene para nosotros cuando dicen que nosotros no nos afanemos por lo que se afana el mundo. Ahora, Dios no está diciendo que nos vamos a echar a la ducha, nos vamos a acostar y esperar que todo caiga, como dicen popularmente, del cielo. No, hacemos nuestra parte confiando en que Él nos va a proveer lo que necesitamos, como el hijo que está en casa, ¿verdad? Con padres responsables, porque también sé que hay padres irresponsables que tienen la nevera como una fuente de agua luminosa. Sé que hay situaciones que se pasan difícil, pero un padre responsable hace lo que sea por tener bien a los suyos en casa. Y el hijo de 4 o 5 años se levanta y dice, ay, estoy preocupado porque no sé si voy a encontrar desayuno. No, el niño se para y él va a la mesa y lo llama, es más, toca llamarlo, venga, desayune. Tiene la confianza de que el padre le va a proveer, ¿verdad? Tiene la entera confianza. Pero nosotros como padres, teniendo un padre que es mucho más rico, desconfiamos y ¿será que mañana habrá para el mercado? A eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice que dependamos enteramente de Él. Ahora, en el versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo les está diciendo, vea, yo no me estoy recomendando con ustedes, no les estoy diciendo lo que soy a ustedes, pero de ustedes depende lo que los de afuera hablen de mí. Los que estaban con Pablo sabían quién era Pablo, cómo se conducía, qué era lo que les enseñaba, cómo se comportaba. Muchas veces cuando no quería hacer carga, porque muchos estaban hablando que se estaba enriqueciendo, viviendo del evangelio, él se puso a hacer carpas, ¿verdad? Y ellos eran testigos de quién era Pablo, de la integridad, de la honestidad de Pablo. ¿Y quiénes eran los que iban a defender a Pablo? Ellos mismos. ¿Pero cómo lo iban a defender? Yendo allí a empezar a altercar con los falsos maestros, no. Con las vidas cambiadas de ellos mismos. ¿Cómo nos defendemos nosotros cuando estamos en X o Y lugar ante la familia? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo reaccionamos? Esa es la carta que Pablo está hablando acá de la integridad, y así debiera ser con nosotros también. Llegamos donde están los familiares hablando del prójimo, o sea, el chisme, y de una vez cambiamos la conversación y la dirigimos para otro lado. Después, con el tiempo, ¿qué pasan con estos familiares? Pues ya dicen, no, pues no podemos hablar porque empiezan a guardar cierto respeto hacia nosotros y hacia las cosas de Dios. Pero si nos comportamos como los de afuera, ¿qué diferencia hay? ¿Qué van a decir los familiares? Pues este es de los nuestros, ¿verdad? Vea, eso no es malo, él va a la iglesia, no es malo. Vea cómo reacciona. Iba en su carro, se atravesó el motociclista, le hizo frenar, el de atrás le pegó y el único que dijo fue, uy, Señor, gracias porque por mí lo guardaste a él. Hay que ver, yo sé que estamos en la carne y es difícil y es un proceso, y ese proceso se logra a través del estudio, de la meditación y la oración de la palabra de Dios, porque es lógico que nos cuesta.
Nos cuesta y nos va a costar. ¿Hasta cuándo nos va a costar? Hasta que muramos. Pero debemos batallar para que nosotros podamos vivir una vida ejemplar donde nadie diga, ¿y eso que es cristiano? No, a donde vayamos. Lastimosamente, hoy en día muchas empresas de cristianos y no cristianos no quieren contratar gente que dice ser cristiana porque son como los peores y todo lo vienen justificando. Cuando el cristiano debería ser el que entra a las 7 y a las 6:30 está. Pero llega y dice, no, pero ¿por qué? Si es que ya me hacen ir el doble. Bueno, ¿y qué? Cuando Jesús dijo, si te obligan a ir una milla, ¿ve qué? No. Y entonces, ¿a causa de qué lo hacemos o para qué lo hacemos? Primero en amor, y eso queda testimonio de nosotros. ¿Y qué puede hacer en las otras personas? Ver que hay algo diferente en el cristiano y por lo menos causarles a ellos eso. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hacen? Causa admiración. Y no que digan, no, cristianos no quiero. Hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? No, es que toca porque así dice la empresa, no toca. Porque en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la persecución de la iglesia, estaba Nerón como autoridad máxima de ese imperio romano. Y ellos no decían, no hablemos de Jesús porque nos llevan allá a la horca, nos mandan con los leones, nos queman vivos, ¿no? ¿Cierto? Ellos, ¿qué hacían? Se guardaban en integridad, vivían una vida ejemplar. Ese 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, haciendo referencia a que Pablo no tenía necesidad de refutar su integridad ante los corintios, diciendo lo siguiente: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. A veces pasamos por lugares donde se congregan personas, por no llamarles iglesias, 2,000, 3,000, 5,000 personas, no sé cuántas habrán. Y uno les ve donde sus vidas no han sido transformadas. Lo que uno sí ve es que de esos parqueaderos salen los mejores carros. Y no está malo tener un buen carro. Sino quiero que entiendan lo que buscan estas personas. Y apariencias. Y Pablo, ¿qué está diciendo acá? Somos nosotros, con nuestra vida, los que podemos mostrar qué ha hecho Dios con nosotros y quiénes somos nosotros. Su vida y su ministerio ejemplares eran en sí su recomendación. Ellos debían responder por Pablo, los de Corinto. Debían defender a Pablo, ¿con qué? Con sus propias vidas. Necesitamos reconocer hoy y declararlo con claridad que los seres humanos estamos perdidos. Ese es el mensaje que se debe proclamar en todas las iglesias. No mensajes motivacionales, no entretención. Sea a una señora hace un par de meses y él predica la palabra haciendo referencia a una iglesia. Digo, no. Esos días no se predican, sino se dan unas charlas motivacionales. O sea, ya hasta lo están reconociendo. Es más palabra. No, pues a veces nos hablan sobre cómo hacer empresa. Yo y le decía, bueno, pero ¿es muy culto? ¿Están enseñando a la gente? Digo, sí, claro. Pero es con ese énfasis. Imagínense. Entonces volvemos otra vez al ejemplo. Vamos a donde el oncólogo, tenemos cáncer en estado terminal y él nos está dando una clase de cómo sacar la empresa adelante. Si acaso uno es moribundo ya de cáncer, lo que hace es comprar un seguro de vida para la familia, pero uno quiere salvar su vida. No tiene cabeza para ir a ninguna clase ni nada de eso, ¿verdad? Y hablo del que está perdido, del mundo, como ejemplo. Porque si a nosotros nos diagnostican con cáncer, ¿qué hacemos?
No, pues no vamos a decir no lo recibo porque eso no existe, ¿verdad? No, pues confiar en Dios, hacer lo que está por hacer, pero seguir viviendo nuestra vida para que otros le puedan conocer. ¿Difícil? Sí, pero es lo que nos manda Dios. Y no estoy diciendo que vaya a ser fácil para mí, no. Porque cualquiera acá pudo haber sido diagnosticado, tenerlo y decir, usted lo hizo porque es fácil. No, no digo que sea fácil. Estoy diciendo lo que la palabra nos dice de cómo debamos afrontar esas situaciones. Ahora, hay personas que se encuentran sin Cristo. Y hay personas que se encuentran sin Cristo aquí, como en otras iglesias. ¿Y cuál es la respuesta que dan a esas personas? Usted lo que necesita es una adaptación, ¿sí? Vamos a la iglesia, vea, el Señor va a cambiar su matrimonio, el Señor va a arreglar su empresa, el Señor va a sacar a su hijo de las drogas, y empiezan como a adaptarlo a colocarlo en una zona de confort dentro de la iglesia. Y en apariencia la persona parece que es cristiana. No, eso se comporta bien. A escondidas no sabemos, ¿cierto? Pero de apariencia parece que es cristiana. ¿Y dónde está el evangelio? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está la confrontación? ¿Sabe una cosa? Yo le diría a esa persona, usted es un pecador condenado al juicio y se encuentra de camino al infierno. No decirle, vamos, que el Señor va a sanar esto y aquello. No, es que Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos curados. Sí, claro, por sus llagas fueron curados, ¿qué? Nuestros pecados. Porque si fuese así como se tergiversa la palabra, entonces las enfermedades en los cristianos desaparecerían. Cuando mueres, no sé si tendrá algún familiar que ha muerto, ¿qué le han dicho ahí? No, murió sin enfermedad de muerte natural porque el Señor lo llama a su presencia. No, se paró el corazón, algo falló. ¿Y eso qué es? ¿Enfermedad? Eso es enfermedad. Entonces lo que nosotros necesitamos decirle a esas personas que ellos necesitan es a Cristo. Y que como consecuencia Dios restaure un matrimonio, como consecuencia Dios saque a un hijo de las drogas, como consecuencia su empresa se dirija bien. Eso es diferente. Eso es muy diferente. Pero necesitamos atacar el mal de raíz. Si no, el resto son pañitos de agua tibia. Y tarde que temprano encontraremos personas que dicen, ¿cómo yo iba a la iglesia? Mira, esto tan desagradecido, ahora Dios les recompuso, ¿no? No son desagradecidos, es que nunca les predicaron el mensaje verdadero. Lo que hicieron fue entretenerlos, lo que hicieron fue tenerlos ahí para llenar un lugar, a cambio de una motivación para los que enseñan allá, que es una retribución económica, porque muchos se enriquecen a causa del evangelio. Nuestra motivación para difundir la palabra de Dios es el reconocimiento de la realidad de un juicio venidero. Viene juicio, hermano. Viene juicio. El día que una persona muere, ese día va a un lugar. No como dicen muchos, ay, descansó. No, descansó, depende. Si reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, de una vez va a la presencia del Señor. De una vez, inmediatamente, lo dice el apóstol Pablo. Pero si no, de una vez va al infierno. Después vendrá juicio, pero va a sufrir, ahí no descansó. Dicen las personas, ay, por fin, gracias a Dios se acordó, ¿no? Pues, que Dios tan trascordado entonces tenemos, ¿no? Rogamos cuando vamos a visitar a un enfermo, ¿para qué? Para que crea en el evangelio. No le hacemos repetir una oración, lo que necesitamos es que entienda el mensaje del evangelio. Nadie por repetir una frase se salva. Si no, hagamos una fábrica de almas que van al cielo. Pongamos a todos a repetir y a escribir en un cuaderno, como nos hacían cuando nos enseñaron a leer y a escribir. Digo, hermano, eso es de entendimiento, y cuando nosotros entendemos y comprendemos, cuando el Señor hace la obra en nosotros, nuestro corazón empieza a cambiar progresivamente. Ahora, no necesitamos frases motivacionales como las que dicen por ahí, que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Eso es lo que popularmente dicen. Y alguien está cumpliendo años y el Señor... Bueno, no estoy hablando del cristiano, estoy hablando de la persona que no conoce, ¿sí? Porque el cristiano tiene una perspectiva diferente y ya la vamos a ver. Pero cuando encontramos a alguien de afuera, alguien que no ha creído en Dios, que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. ¿Usted sabe cuáles son los anhelos del corazón de una persona que no conoce a Dios? Es un anhelo egoísta.
materialista. Una vez leí una frase que decía, todos somos un Pablo Escobar en potencia. Nomás que nos den algo de poder. Si no tenemos a Cristo, vaya alguien y le haga algo a un hijo de uno, y si uno no tiene a Cristo y tiene poder, extermina el resto. Así como decían, ¿no? Ahí le mando los de la moto con los fueguitos pirotécnicos. Y es verdad, debemos predicar a Cristo. Es lo que todas las personas que no creen necesitan. Y es lo que los creyentes necesitamos recordarnos. El Evangelio todos los días. Todos los días. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿No han escuchado? Filipenses, cuando Pablo está escribiendo, Pablo está diciendo, es todo lo puedo, es seguir avanzando, predicando el Evangelio, aunque estuviese en prisiones, aunque estuviese azotado, aunque hubiese naufragado, aunque le hubiesen apedreado, aunque serpientes le hubiesen picado, él seguía. Y lo que prácticamente está diciendo, no importa todo lo que venga, yo sigo adelante. Pero ahí no está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahora me colocó aquí adelante, me colocó un ejército y ¿quién contra mí? No, eso no está diciendo. En muchos lugares tuercen la palabra para que la persona se sienta bien, para que la persona tenga un motivo para salir adelante, pero no para que la persona tenga un motivo de arrepentirse. Dios quiere que seas cabeza y no cola. ¿Cuándo? ¿Acaso la palabra no dice que debemos hacernos más humildes? ¿Acaso la palabra no dice que debemos hacernos siervos? Y la palabra siervo es traducida de la misma palabra esclavo. ¿Acaso para ser más grande en el reino de los cielos no debo hacerme más pequeñito aquí en la tierra? Entonces, ¿se contradice la palabra o se tuerce la palabra para que las personas se sientan bien? Esfuérzate y sé valiente, sacan de Josué, ¿verdad? ¿Y qué se estaba esforzando? ¿O qué le decía a Dios que se esforzara a Josué cuando se le venía el mundo encima? Nosotros debemos esforzarnos y ser valientes. Cuando el Señor derrama su espíritu allí en Hechos, el día de Pentecostés, Él antes de irse dice, y recibiréis poder, ¿cierto? Cuando venga el Consolador. Y ese poder es para que nosotros podamos testificar sin pena, sin vergüenza, y aun cuando nuestra vida es en peligro, ¿de quién? Del Señor. No es ser valiente para otras cosas. Es que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, y unos cogen y disfrazan. Si ven, hágale. No, pero si nosotros conducimos la palabra realmente con el objetivo que es, muchas almas, muchas vidas van a ser tocadas. Muchas. Pablo nos advierte, por ejemplo, lo que hoy se ve en muchas congregaciones. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando se predique la palabra como es, cuando se enseñe la palabra como es, sino que teniendo comezón de oír, o sea, cuando ellos quieran escuchar lo que quieren escuchar, no, pues yo quiero escuchar cómo ganar $1.000.000 este mes. ¿Qué dice? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a los malos deseos de esas personas, ahí van a tener sus maestros. En todas esas iglesias, no podemos decir de pronto, ay, pobrecito, no, ellos están allá porque están buscando otra cosa, no están buscando al Señor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Las personas son movidas de un lado para otro y caen en el error. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Hay gente que dice, es difícil de comprender, y uno va. Yo he tenido la experiencia de hablar con esas personas y digo, bueno, ¿qué es lo que no comprendes? Al último, lo único que yo concluyo es, pero nunca la lee. Y este pedacito acá que dice, empecemos leyendo desde el capítulo 1, versículo 1, para llegar al capítulo 17, versículo 28, que está leyendo, todo es. Pero si no contextualizamos la misma palabra, es que es clara, Dios no la colocó para confusión. Él no la puso para confusión. Cuando nosotros leemos, o a veces llegan a cierto versículo, y yo digo, ¿y qué siguen? Ahí estaba. Es la ignorancia de las personas las que
las lleva a caer o a continuar en el error. Es la ignorancia. Y lógico, estamos nosotros en este cuerpo carnal que lo que desea es lo carnal. Y debemos batallar contra eso. ¿Y cómo batallamos? Pues conociendo de Dios. ¿Cómo yo obedezco a Dios si no le conozco? O la persona que ora cuando no estudia la Biblia, ¿qué está orando? Si no lo conoce. Está, por ejemplo, va a la Secretaría de Salud para pedir un subsidio de vivienda. ¿Acaso no sabe que allá es para cosas de salud? Pues no conoce. Lo mismo pasa con las personas. No conocen la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:13. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Escucharon ustedes? Bueno, yo escuché eso cuando era niño, en el 80 y algo. Ahora me siento orgulloso porque yo siempre quería decir, cuando han pasado muchos años y gracias a Dios ya voy por los 47 y me siento orgulloso. Hay algunos que les gusta quitar años, a mí ojalá llegar a 90 rápido para poder hablar de historias pasadas. Y decían las señoras, le decían a otras personas, no lean la Biblia porque se vuelven locos. ¿Saben una cosa? Yo eso de niño me lo creí. Y la Biblia ni la volteé a mirar. La ignorancia, ¿verdad? Pero, ¿por qué le dicen a Pablo que está loco? Ustedes recordarán en Marcos, creo, capítulo 3, al Señor Jesús le dijeron que estaba fuera de sí. Y es la misma palabra que se está utilizando acá en el versículo 13 para llamarlo loco. Le dicen al Señor, hablando en lo que Jesús estaba enseñando cuando había escogido los 12, cuando lo oyeron los suyos, es Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Claro, ustedes dicen, bueno, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Hay un ejemplo, bueno, este ejemplo no lo puedo colocar porque están transmitiendo. No quiero herir susceptibilidades de pronto de las personas que están afuera. Pero si nosotros empezamos a hacer el bien a una persona que nos está dañando o que está dañando a alguno de nuestros hijos, el mundo que dice, no, véngase, denúncielo, hágale esto, hágale aquello, pero si hacemos el bien, está loco. A eso se refiere, a que nosotros no paguemos mal por mal, a que cuando nos hagan mal, paguemos con el bien. El mundo actúa de acuerdo a lo que recibe. Entonces, a como tú me pagues, yo actúo, ¿verdad? Pero si nosotros nos comportamos como el Señor dice que nos comportemos en la palabra, entonces nosotros no estamos siendo racionales. Eso es lo que dice. Y a eso se referían cuando tildaban a Pablo de loco. Y Pablo no rechaza la acusación. Pablo dice que vengan las burlas. No me preocupo porque en todas las circunstancias mi ministerio es para Dios y para los corintios. Nuestro ministerio, hermanos, es para Dios y para ¿quiénes? Para nosotros mismos, para nuestro prójimo. Si los de afuera dicen que estamos locos, que lo digan. Que lo digan. Cuando ofrendamos afuera dicen, ya van a llevar el dinero, pero es que ese dinero es para que nosotros podamos estar acá, no es para enriquecer a nadie. Esta iglesia da testimonio de eso. Aquí muchas personas que son miembros y saben cómo se manejan las finanzas dan testimonio de esto. Pero yo sé que afuera hay muchas iglesias que no se manejan así, enriquecen a hombres para vivir para sus deleites. Y por eso salen con esas frases, pero no por eso debemos detener la expansión del mensaje del evangelio. Porque nosotros tenemos conciencias tranquilas y sabemos que lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios y para toda la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia somos todos. Ahora, ¿qué dicen de nosotros? ¿Será que estamos siendo diferentes a los del mundo o nos estamos comportando como los del mundo? Debemos marcar la diferencia donde lleguemos. Si no dicen nada,
De pronto estamos siendo cristianos de la secreta. Nos camuflamos con ellos porque actuamos como ellos, nos comportamos como ellos, pensamos como ellos, o sea, no somos cristianos. El amor de Cristo nos debe motivar sin importar las críticas, hermanos. Es el amor el que nos debe motivar, es el único motor. El motor no es, como dicen algunos, oh no, es que mi hijo estaba enfermo, estaba en peligro de muerte, y yo le prometí al Señor que si me lo sanaban, entonces yo iba a servir o iba a dejar el cigarrillo o no iba a ser más infiel. ¿Sabes una cosa? A los 6 meses, un año, te olvidas que tu hijo estuvo enfermo y vuelves a lo mismo. Si tu motivación no es Cristo, no va a perdurar lo que hagas. No va a perdurar. Dice el versículo 14 y 15 de 2 de Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué es eso de nos constriñe? Porque muchos han dicho que esta palabra significa nos obliga, nos ata, no nos deja ser nosotros. No. Cuando tú amas a alguien, ¿eres capaz de hacer daño a ese alguien? No, ¿verdad? Cuando amamos de verdad, no importa ni siquiera si esa persona se comporta mal con nosotros. El ejemplo más fácil, un hijo que es rebelde, un hijo que no es obediente a los padres. A veces decimos en la familia, no, pero a la oveja negra es la que más quiere. Es a la que más se le presta cuidado. ¿Por qué? Porque el padre los ama a todos por igual. Lo que pasa es que empieza a dedicarse, ¿por qué? Porque le ama y sufre por ese hijo. De la misma manera, el amor de Cristo a nosotros nos constriñe, nos motiva, nos insta a que nosotros actuemos en pos de Él. Pero es un amor que nos obliga, pero no en camisa de fuerza, sino por ese mismo amor nosotros nos derretimos hacia Él y queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que es digno para Él, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, hermanos, no es selectivo. Él no hace acepción de personas, porque dice, por todos murió. ¿Por algunos? No, Él murió por todos. Solo que algunos vivimos. ¿Quiénes? Los que creemos en Él. Pero ese por todos murió es la provisión que Él hizo para toda la humanidad. Él hizo provisión para perdón de pecados absolutamente de toda la humanidad, hermano. Desde Adán hasta el último hombre que permanezca en pie hasta su segunda venida. Hay provisión para todos. El amor de Cristo nos urge a ministrar a todos. Nosotros no podemos decir, a este sí le predico, a este no, a este sí, no, a ese no. No hagamos como en Nínive. Ustedes recordarán en Nínive Jonás, ¿no? ¿Ustedes saben por qué Jonás no quería ir a llevar el mensaje a Nínive? Porque él no quería que Dios los perdonara por lo malo que era ese pueblo. Entonces nosotros aún, hay que predicarle a cualquier persona, a cualquiera. No importa si nos estafó, si nos hizo daño, no importa si le caemos mal, no, a todos hay que predicarles en amor. El amor de Cristo no está dirigido hacia sí mismo, porque dice la palabra, ya no vivan para sí, nosotros no debemos vivir para nosotros. Cuesta, en la carne cuesta, ¿verdad? Hay personas que quieren todo para ellos. Y uno les dice, vayan, ayudemos a tal persona que está mal. No, es que me falta comprar unos zapatos, pero ya compraste los zapatos. No, es que me falta la cartera. No, pero es que me falta la blusa. No, pero es que quiero ir a comer helado y no alcanza. No, es que, y todo quieren para ellos. Piensan solo en ellos y nada más. No, es que me falta completar, siempre les falta algo, siempre. Todo para ellos. Pareciera que el amor de Dios no vive en ellos. Porque eso nos enseña también Juan, el apóstol. Si alguien ve a algún hermano en necesidad y teniendo cómo ayudarle, no le ayuda, ¿qué dice? El amor de Dios no mora en esa persona. Nos desprendemos, ¿por qué? Porque ya no vivimos para este mundo.
"Oh, es que yo ahora quiero vivir en ese apartamento, en esa casa que ahora vale 4 o 5 millones y siempre está queriendo llenarse y nunca se sacian, nunca. Porque lo material, hermanos, no sacia a nadie. Yo no sé si ustedes cuando compran algo los primeros meses, eso miran y se sienten bien y ya después ni voltean a mirar lo que compraron. Ya después quieren algo mejor y lo que compraron les fastidia. Porque lo material no llena. A nadie llena. La persona que dice quiero tener tanto, cuando tiene ese tanto luego quiere tener más y más y más y siempre está inconforme. Es como la persona que es generosa. El que es generoso cuando no tiene nada, comparte lo que tiene. Pero el que no es generoso dice, no, cuando tenga, es que si yo tuviera y luego tiene, no, si tuviera más y luego tiene más y si tuviera, no, nunca va a ser generoso. Nunca va a ser desprendido. Nunca. Y así lastimosamente muchos van a morir. Viven para sí. Nosotros debemos buscar el bienestar de otros. Si amamos, buscamos el bienestar de otros, así como hizo nuestro Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 7. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay personas que se ufanan, que yo soy, yo no sé quién, o el dicho ese que sacan ahora por noticias, usted no sabe quién soy yo. Y le responde el alfer, bueno, pues una prueba de ADN la pueden hacer otro lado. Aquí lo que le estoy diciendo es muéstrame su licencia. Eso hemos escuchado. Pero nosotros no estamos en una posición de más grandes, porque dice que el Señor se despojó. Se bajó de su posición. Él no perdió su divinidad, ¿no? Él siguió siendo Dios. Pero se hizo un vil hombre. Un vil hombre. Un gusano. A veces nos referimos a nosotros, ¿verdad? Y eso no es falta de autoestima, como dicen algunos. No. Somos pecadores y delante de Dios somos lo peor. Y Él viene y se hace como uno de nosotros. Lógico, Él no peca. Toma el cuerpo de nosotros para poder traer ese mensaje a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué nos estamos despojando? Nos despojamos del odio, del rencor, de la venganza para llegar a otras personas que nos han hecho mal para que ellos puedan conocer y puedan ser salvados. ¿O queremos, como Jonás, tirarnos al mar para que esas personas no conozcan? El santandereano, o nosotros los santanderianos somos conocidos por envidiosos. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, nos volvemos paisas. El paisa quiere ayudar a todo el mundo. Decir, no, acá no, yo estoy vendiendo zapatos y no tengo el número, no, pero vaya allá que allá lo va a conseguir. ¿Sí? El santandereano, no, ¿y dónde lo puedo conseguir? ¡Sí! Yo no sé. Eso, yo era el único que lo tenía. Entonces, no queremos que nadie se salve. No debemos actuar así, hermano. A todos. ¿El mensaje es para quiénes? Absolutamente para todos. ¿Cómo se actúa en la carne? Cuando te hacen mal, pagas mal. No me hizo el favor, ni espere que yo se lo haga. ¿Vieron el Giro de Italia ayer? Bueno, los que no lo vieron, el primero y segundo perdieron el Giro por estar ahí de envidiosos, por no ayudarse. Usted no iba uno subiendo, el ecuatoriano Carapaz, y le estaba diciendo al mexicano, ayúdeme, reléeme, que nos llevan 20 segundos apenas para coger a Jace, que él iba de tercero, y él, no, tire usted. Y cuando iban bajando, llega y le dice el mexicano al ecuatoriano, ayúdeme para llegar adelante. Digo, no, si no me ayudo subiendo, yo tampoco lo ayudo bajando. ¿Dónde está el amor? Yo sé que es una competencia, pero ahí se muestra la carnalidad de nosotros, los hombres. Se paga mal por mal, cuando debiéramos pagar por el mal que nos hace, pagar bien. Se sirve muchas veces en el ministerio de acuerdo a las finanzas. Ahora, ¿estamos viviendo para Jesús o estamos viviendo para nosotros? Si estamos viviendo para Él, debemos colocar en práctica su palabra.
¿Y qué dice su palabra? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si alguien me está calumniando, si alguien está hablando mal de mí, ¿qué debo decir? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Eso lo dijo el Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Y esas mismas palabras, ¿quién las dijo? Esteban, cuando lo estaban apedreando. Y él estaba diciendo la verdad, estaba dando un mensaje en beneficio de esos que lo estaban apedreando. Y él que pidió, Padre, que llueva fuego del cielo y los consuma todos, ¿no? Perdónalos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos hacer, colocar en práctica la palabra. Debemos morir a nosotros mismos. ¿Cuáles eran nuestras pretensiones antes de ser creyentes? ¿Qué queríamos? ¿Qué anhelábamos acá en esta tierra? Ahora, después de ser creyente, Pablo anhelaba extinguir a los cristianos, matarlos a todos. Nosotros quizás no anhelábamos antes extinguir a los cristianos, pero sí anhelábamos muchas cosas materiales. Ahora que somos creyentes, la perspectiva cambió. Pablo ahora no persigue a los cristianos para matarlos. Ahora se volvió uno de ellos y ahora persigue a los no cristianos, pero para evangelizarlos, para que crean. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Antes andábamos sumidos en el mundo, haciendo negocios, ocupados en una cosa y otra que nos diera algo material, y no teníamos tiempo para la palabra. Pero ahora que somos cristianos, ya no nos importa el mundo. Ya no nos importa si no logro comprar esa casa, ese penthouse. No, a mí lo que me interesa es Cristo y las personas. Es lo que me interesa. Y no quiere decir, vuelvo y repito con esto, que no vamos a trabajar, que no vamos a proveer. Claro que sí. Pero hay un interés primario. Cuando tú tomas un avión o un bus con rumbo a X ciudad, Cartagena, vamos a decir, yo no creo que tú estés planificando si vas en el bus, no, pues hay que pasar por San Alberto, Aguachica, La Mata, esto y allí voy. No, usted va con la mira puesta en donde, en Cartagena. Nosotros, nuestra mira está puesta en el Señor. Hay cosas que se van a ir enredando por el camino, pero eso no nos debe distraer para sacarnos del camino. Porque la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hace el sistema del mundo? Antes ustedes ven que habían familias donde tenían 10, 12, 13, 15, 17 hijos, ¿verdad? Y decían, y había para todos, sí, pero es que no había televisor. El par de zapatos en grulla, hasta lo dejaba un hermano y le pasaban al otro y al otro, y la pantalonetica, la camisetica, y la 11 ya está, habían 11, es la mazamorra. A mí me daban colada, bienestarina. Después de las 7:30 salía la propaganda de buenas noches, que tocaba lavarse los dientes, ir al baño y acostarse a dormir. Y a las 8 ya tenía uno que estar durmiendo. Y no había esa necesidad de que tenemos que ir allí, tenemos que comprar esto, la ropa ahora es de marca, los viajes en carro, no. El dinero rendía y alcanzaba, ¿verdad? No habían esas pretensiones, pero hoy la gente hasta ha tergiversado todo. Porque ahora ya no quieren tener hijos porque es un gasto mayor. Mejor un gato o un perro o un periquito. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la mira está puesta en las cosas terrenales. Entonces no alcanza el dinero que se tiene. Y hay que estarnos endeudando y estar haciendo más trabajos y una cosa y otra. ¿Para qué? Para desplazar el estudio de la palabra de Dios. Para no tener tiempo para orar. Para no tener tiempo para meditar en la palabra, para no tener tiempo para compartir con otros. Las personas se sumen en el mundo materialista y al final de cuentas, como ese exalcalde, vamos a yacer sin nada de lo que hemos hecho acá en lo material. Pensemos y seamos inteligentes, trabajemos por lo eterno. El amor de Cristo nos lleva a no recordar las cuentas viejas. Debemos tener la memoria del elefante. No cuando haya una discusión, estar recordando cosas que pasaron hace 10 o 15 años. ¿Eso por qué? Ahora, ¿podemos olvidar? No, es imposible. Pero sí podemos decidir no recordar. Eso lo podemos hacer. ¿El Señor olvida nuestros pecados? No, Él decide no recordarlos. Porque Él es Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña. No recordemos. ¿Para qué recordar algo que nos hace daño? Dejémoslo allá. Se sana con el perdón, pero el perdón verdadero.
el perdón verdadero. Versículo 14 dice, o incluye frases, si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora Jesús ocupó nuestro lugar y todos los que creemos en Él desde un punto de vista espiritual y como una anticipación de una realidad futura, estamos resucitados con Él. Dice en Efesios 2:6, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando mueras, ¿a dónde vas? Muchas personas preguntamos, bueno, ¿y tú cuando mueres, a dónde vas? Acá en la iglesia, ¿no? No voy a decir quién es. Dice, yo no sé, yo aspiro que al cielo. Pasó. ¿Dónde está tu confianza? ¿En lo que haces? Es que me falta un poquito, no has entendido el evangelio. Él lo hizo todo. Las palabras que Él dijo en la cruz fue consumado, o sea, todo está hecho. Ya no hay más nada por hacer. El que crea, ¿qué pasó cuando vinieron las serpientes en Egipto? Le pidieron a Moisés que hablara con Dios para que retirara las serpientes y Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Dijo, vea, no voy a quitar las serpientes. Van a estar ahí por la rebelión de ellos, ¿cierto? Pero te vas a hacer una serpiente en bronce y la vas a colocar en un asta de madera. Y todo aquel, digo, vas a levantar esa asta y todo aquel que mire la serpiente, el veneno que corre por su sangre va a quedar inoperante. Y es lo mismo que el Señor estaba haciendo en la cruz años después. Todo aquel que mira la cruz, ¿qué pasa? El veneno del pecado queda inoperante. Es tan sencillo, todo apuntando ¿hacia quién? Hacia Él. Entonces, si nosotros creemos esa realidad, nuestra perspectiva de vida, nuestra motivación va a cambiar. Va a cambiar. Ahí es donde entra el gozo a pesar de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Yo tengo una vida asegurada ya. Aquí estamos de paso. Aquí estamos momentáneamente. Decía que a una persona, y bueno, te quedas sin trabajo, ¿cuánto te falta para la pensión? Digo, 17 años, eso se pasan volando. Depende cómo veamos las cosas, ¿verdad? La perspectiva. Pero nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué angustiarnos? Debemos confiar plenamente en Él. Siempre ha proveído, y si no, ustedes son ejemplos. Miren la situación en la que estaban, una situación difícil que hayan estado años atrás, y mírense ahora, salieron, y si están ahorita en otra, tranquilo, van a salir, Dios los va a sacar. Él promete eso. Él no promete dejarnos en aflicción siempre. Lo que pasa es que las aflicciones son buenas porque van moldeando nuestro carácter y nos hacen conforme a nuestro Señor Jesús para bajar nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, para llevarnos a depender únicamente de Él. El embajador de la reconciliación sabe evaluar a las personas. Ese es el punto 2. Son 3 puntos, no se afanen, ya vamos terminando. Ya pasamos más de la mitad. El embajador de la reconciliación sabe evaluar a las personas. ¿Cómo Pablo miraba a los cristianos antes de la conversión? Los detestaba, los miraba mal, ¿verdad? ¿Cómo miramos nosotros a alguien cuando le tendemos la mano y nos deja con la mano estirada? ¿Cómo miramos nosotros a alguien que de pronto le prestamos y no nos pagó? ¿Cómo miramos a alguien que está hablando mal de nosotros? ¿Cómo miramos a alguien que nos causa daño? Debe cambiar la perspectiva porque la palabra de Dios dice que Él murió por todos. Y Él no les tuvo en cuenta sus pecados. No que se haya hecho de la vista gorda, no. Es por la muerte sustitutoria. Es por eso. Entonces nosotros, ¿cómo miramos? Alguien nos hizo mala cara en la iglesia y decimos, no, también vamos, hablamos, ¿qué le estará pasando? Si alguien nos hace algo malo, nosotros decimos, bueno, vamos a orar por esa persona. Debe cambiar la perspectiva. No debe ser de venganza, no debe ser de hacer también lo mismo. No. Hay que perdonar. ¿Y hay que perdonar hasta cuándo? Siempre. Siempre. Hay que perdonar siempre. Si no fuese así, entonces Dios nos perdonó una vez y volvimos a fallar y estamos condenados. El apóstol aquí estaba diciendo que hubo un tiempo en su vida cuando, como ahora lo hacen sus enemigos judíos, estaban mirando todo desde una perspectiva diferente porque no conocían al Señor Jesucristo. Ahora nosotros vemos con amor
Ya no hacemos acepción de personas, ¿verdad? Ahora llega acá el político, encorbatado, y sabemos que de pronto es el gobernador y nos le sentamos al lado. Pero llega el mendigo y se sienta al lado de nosotros y nosotros no nos paramos, ¿cierto? Así vuela como vuela, pero él necesita de Cristo, igual como yo necesité, ¿verdad? ¿Cómo estamos mirando a las personas? ¿Estamos creando una línea divisoria? ¿Estamos haciendo acepción? ¿Estamos catalogando por estratos? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero muchas personas cuando invitan a alguien a una fiesta, entonces le invitaron a la fiesta de la señora que hace aseo en el trabajo. Y la hija cumple 15 años. ¿Qué le regalamos? Un portarretrato. Pero le invitaron a la fiesta de 15 años del dueño de la empresa que tiene mucho dinero. ¿Qué le regalamos? Vaya empeño, preste y vaya y compre esa cadena de oro para regalártela. ¿Eso no es distinción? Eso es distinción. ¿Por qué no va y le regala el portarretratos a la hija del dueño de la empresa que tiene cómo comprarle todas las cadenas y más bien le regala algo que no pueda comprarse la de la empleada? No nos damos cuenta y muchas veces hacemos acepción. Nos viene a visitar alguien de pronto de poca importancia, llega y apuradito un vaso de agua, mirar si trae algo para con esa misma torta darle algo de comer, pero si nos dice que viene alguien que de pronto es importante, es influyente, y entonces miramos cómo organizamos la casa, corre allí, trapea acá, echa ambientador y tenemos el banquete, porque la persona es importante. ¿Eso no es acepción de personas? Estamos hablando con un niño y llega una persona y necesito hablar un minuto. Espera que termine de hablar con el niño. Otros que corren el niño y sigamos. No. Todos valemos igual delante de los ojos de Dios. Todos. Bien sean reyes, gobernadores, personas adineradas, pobres, enfermas. Todos valemos igual delante de los ojos de Dios porque Cristo murió por todos, hermano. Por todo murió Cristo. Dice el apóstol Santiago, en el 2 capítulo de su epístola, digo que estaba mal dar en una congregación el lugar de honor a una persona adinerada que se acercase con un anillo en su mano y vestida con ropa cara, mientras que a una persona pobremente vestida se le colocaba en un lugar poco visible. Y desafortunadamente así hacen algunas iglesias. Hay sillas de preeminencia. Hay sillas apartadas para estas personas como si valieran más. Nosotros no debemos tener eso. Yo recuerdo que cuando, en casa estaba la mesa de 6 puestos y en la esquina se tenía que sentar el más importante con el mejor vaso, el mejor plato. Desde ahí nos empezaban a enseñar que había alguien más valioso. Más valioso. Es un concepto que a veces traemos desde la niñez. Yo por eso prefiero en mi casa sentarme en cualquier lado. Igual les digo a mis hijas y a mi esposa, igual el centro es donde yo estoy sentado. No, hombre, Sandra. Pero no tengo sitio de preeminencia. En cualquier lado está bien. Debemos crear líneas divisorias entre las personas. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Pablo se notó ese cambio, camino a Damasco. Su vida cambió totalmente, fue transformado. Dice la palabra que somos una nueva criatura. Si usted y yo somos nueva creación en Cristo, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Aún el mal genio, hermanos, debe pasar. Debemos luchar con eso. Debemos luchar con el mal genio. A veces dicen, cuente hasta 10. A mí a veces me tengo que contar hasta 1000. O salgo a dar una vuelta y cuando se me pasa, no. Sí, a veces se le sale a uno y ahí es donde uno dice, no, Señor, ayúdame. Y vamos a la palabra cuando el Señor dice que calladito, como oveja, fue llevado al trasquiladero, ¿cierto? Al matadero. Y él sí tenía por qué llegar y levantarse, pero no se levantó en amor por nosotros. Entonces nosotros en amor sujetemos las cosas viejas y dejemos que la palabra poco a poco nos vaya transformando y vaya cambiando nuestra vida. Número 3, el mensaje del embajador. Hemos visto hasta ahora, y ya aquí terminamos en 2 minutos,
Estamos viendo embajadores de la reconciliación, es el título. Todos somos embajadores de la reconciliación, todos los que hemos nacido de nuevo. Y en el punto 1 vimos que la motivación de un embajador de la reconciliación es el amor. Y en el punto 2 es que ya no ve las cosas desde la misma perspectiva, sino que sabe evaluar a las personas. Ya ve todo diferente, ve todo en el amor, ve todo con los ojos espirituales, ya no piensa mal de alguien. Ya si la persona viene con una cara, porque a veces se juzga por la cara. Yo a veces no le caigo bien a las personas y después tampoco. No, después sí. Pero no debemos emitir esos juicios. Ojalá siempre diéramos el beneficio de la duda. No, es que yo creo que ese es el ladrón, es que yo... No, demos el beneficio de la duda. Si no sabemos, y si sabemos, tratemos de ayudar para que las cosas se puedan recomponer. Y número 3, todo embajador lleva un mensaje. Ustedes recuerdan la embajadora de Argentina, no sé si ven noticias, a mí me gusta leer noticias. El actual presidente de Argentina se llama Javier Milei. Es muy particular, es como raro, pero hay que respetar a las autoridades, pero me hace reír un poco. Y él nombró una embajadora para que fuese a la OEA a hablar un mensaje, y la embajadora dio otro mensaje, inmediatamente le expulsó. Dios no nos expulsa a nosotros, pero una persona, un embajador, que no da el mensaje que dice el presidente, ese embajador ya no es embajador de esa nación. Si nosotros somos embajadores de la reconciliación, si somos embajadores de Cristo, debemos dar únicamente el mensaje de la palabra, sin cambiar absolutamente nada, ni por pena, ni por vergüenza, ni porque nuestra vida esté en peligro. Debemos dar el mensaje tal cual como es. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El embajador no está en libertad de dar cualquier mensaje. El único mensaje que puede dar es el dado por Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto se refiere a lo que antecede en el versículo 17 que leímos y a lo que prosigue en los versículos 18 al 21. ¿Y cuál es ese mensaje? Que la iniciativa de salvación provino de Dios. Dice en el versículo 28, y todo esto proviene de Dios. Y en el versículo 19 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en el 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo empieza con Dios y termina con Dios, y en la mitad está Dios. Es el mensaje que damos nosotros. El hombre no se salva porque haga buenas obras. El hombre no se salva porque sea menos malo que otro. El hombre únicamente se salva porque confía en la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí esa es la raíz. La raíz es la incredulidad de la persona. Y viene una serie de problemas como orgullo, como que a mí no me hable de eso, yo quiero vivir mi vida. Y si ni siquiera la vida nos pertenece a nosotros. Mensaje que debemos proclamar nosotros. Él envió a su Hijo a morir. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y debemos decirle a las personas, ustedes recuerdan que Dios a veces aceptaba la ofrenda sacrificial para cubrir los pecados, ¿verdad? Y a veces no la aceptaba. Muchas veces el sumo sacerdote, o la mayoría de las veces él entraba amarrado, ¿verdad? Aquí en la cintura, iba a ofrecer el sacrificio, y cuando el sacrificio no era aceptado, ¿qué pasaba? Moría, y tocaba sacarlo allá. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque cualquiera podía caer fulminado. Pero Dios nos da a nosotros una prueba y una muestra de que el sacrificio que hizo en su Hijo Jesucristo fue aceptado. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Recibió la ofrenda. Envía a su Hijo a morir en una cruz. Y dice Romanos 5 que Él acepta la ofrenda. ¿Y ahora qué hace? Envía obreros para que proclamen este mensaje, como dice Mateo 28 y 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice ahí, enseñándoles todas las cosas que Él ha mandado. No nos inventemos nada. No tratemos de invitar personas a las iglesias
con falsas expectativas. No engañemos a nadie. ¿Qué es lo que necesita la persona? A Cristo. ¿Con qué necesita ser confrontada? Con su pecado. Es el pecado. ¿Y qué es lo que nos transforma a nosotros, nos cambia la palabra? Ahora, vamos a encontrar personas que han creído y les falta empezar a madurar en su fe. ¿O quién de ustedes creyó en el Señor y al otro día ya empezó a levitar? Le salió la aureola y no. Todos empezamos a fallar, pero cuando empezamos a navegar por esta palabra, nuestra vida empezó a cambiar poco a poco. Ahora, no faltará la persona que dice, y eso que dice que es cristiano, no importa, no desmaye, no desmaye, no desmayamos, no debemos desmayar, debemos seguir. Y si vemos a un cristiano que ha caído, vamos a ayudarle para que se levante, no vamos a señalarlo, a pisotearlo, no, vamos a ayudarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Eso es lo que debemos hacer. Ese es nuestro oficio. No es que ustedes no saben lo que enseñan, ustedes hacen esto, aquello, eso no dice la palabra. No, miremos cómo con amor entramos. Miremos cómo con amor los atraemos. Imagínense en los matrimonios, y eso no es mi matrimonio, ¿no? Algo de salvedad. Que empiecen como empiezan 10 años después, que eso empiezan a pelear fuerte y eso, así no empieza un matrimonio, ¿verdad que no? Empieza primero el hombre enamorando a la mujer. Cuando empezamos nosotros, credenciales, carticas, cassettes grabados y le respondían a uno en un cassette, eso es lo que yo hacía, ¿sí? Y uno empieza, y así debemos empezar nosotros también para ganar a otras personas, para poder dar el mensaje del Evangelio. Versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios no toma en cuenta el pecado de la persona porque Cristo murió por esos pecados. Nosotros tampoco hagamos lo mismo. No estemos juzgando, no estemos señalando, no estemos tratando de revolcar a ver qué tiene la persona oculto. No, ese no es nuestro oficio. Ese oficio se encarga la palabra que a través del Espíritu Santo convence a toda persona de pecado. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros que a veces estamos escuchando una enseñanza. Uy, lástima que no vino. O se hacen al lado y comienza así a escuchar. No, el mensaje es para nosotros, la salvación es individual, es para nosotros, es personal. Nosotros somos los que somos reconciliados. Dios no se reconcilia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios no cometió afrenta. Cada persona en este mundo se apartó. Eso dice el profeta Isaías, cada cual buscó lo suyo propio, cada cual quiso hacer lo que mejor le convenía. Ahora nosotros no hacemos lo que mejor nos conviene, ahora nosotros vivimos para Dios en pos del prójimo. Nos negamos a nosotros, ¿verdad? Ya no decimos, ahora yo quiero esto o aquello que quería antes de ser cristiano. No, ahora yo menguo y Cristo vive en mí. Pero no como algunos que cogen y tergiversan y dicen, no, pues yo menguo para que Cristo pueda conseguir lo que yo quería conseguir antes. No. Colosenses 1:20 al 22 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él nos quiso reconciliar a través de Cristo Jesús. Filipenses 2:10 dice, donde se nos dice que ante el nombre de Jesús todos caerán de rodillas, todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, lo cual se refiere al infierno. No quiere decir, ojo, las personas que caen de rodillas ante Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados son los que estamos acá, quienes le ven arriba. Pero cuando habla del infierno, porque a veces decimos, no, y se murió y hubiese visto que Jesús era el Señor. No, ellos un día le van a ver y se van a arrodillar, pero no para perdón de pecado. Porque toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Unos en arrepentimiento y otros porque le reconocen, pero ya han sido condenados. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Toda persona que comete pecado va a perecer en el infierno. Toda persona. ¿Algún pecado quedará sin paga? ¿No? ¿Pecaste? ¿Yo pequé? Sí. ¿Qué merecemos? El infierno. Pero si creemos en Jesús, Él nos redime. ¿Nuestro pecado es castigado? Sí. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo es castigado el pecado. Ahora,
El peor pecador en el mundo puede acercarse hoy a Él. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién sea usted. Cualquiera puede venir a Él. Hace años me hablaban sobre Garavito. ¿Ustedes recuerdan a Garavito? Jaime Garavito creo que se llamaba. ¿Cómo? Luis Alfredo. No, menos mal. No hay ningún Jaime acá. Luis Alfredo Garavito fue un señor violador en serie. Un día se me acercó un familiar y me dijo, ¿su Dios perdonaría a ese hombre? Yo le dije, sí, claro. Eso es imposible. Yo le dije, si te comparo con el Señor Jesucristo, ¿tú crees que Dios te perdonaría a ti? Es diferente. No es diferente. No es diferente. Él puede perdonar cualquier pecado. Yo no sé qué pecado haya cometido alguna persona que está acá que no es creyente, pero Él promete que si vamos a Él, o sea que si venimos a Él, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo en la cruz pesa más que cualquier pecado. La balanza está inclinada hacia el lado de Él. Cualquier pecado que sea puesto en la balanza no va a ser esto de diferencia. Cualquier pecado, no importa cuál sea el pecado. Cuando tú te veas mejor ante otros pecadores, yo te invito a que te compares con el Señor Jesucristo y que veas la santidad de Dios. Mira lo siguiente, ustedes recuerdan que Jesús dijo estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Biblia está escrito que dice que Dios no tiene relación con el pecado. Y en el momento en que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cuando recibe el pecado de la humanidad y Dios le da la espalda. Ahora imagínese Dios dándole la espalda a su Hijo que no cometió pecado. Solo cargó los pecados de la humanidad, lo que haría con un pecador, con alguien que dice una mentira. Él no tiene relación con el pecado. Es santo por naturaleza. Él es santo. Él no tiene santidad. Él es santo. Si da la espalda a su Hijo Jesucristo, ¿qué haría con nosotros si no nos arrepentimos? Todo. Dios lo perdona. Absolutamente todo. Entonces no nos comparemos y tratemos de juzgar a otros haciéndoles sentir mal por el pecado que ellos cometen, porque, como se dice, ¿no? A veces vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que nosotros tenemos. ¿Y por qué no vemos? Esa viga no nos deja ver. Mirémonos nosotros. Evaluémonos nosotros. Cuestionémonos nosotros. La palabra es personal. Cuando haya bastante amor en nosotros, entonces ahora sí salgamos a ayudar a la expansión de su evangelio. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, por cada uno o en cada uno de nosotros Dios ruega para la reconciliación con el mundo, con las personas que no se han arrepentido. Y culmina diciendo el versículo 21, yo sé que estaban esperando ese versículo, no porque lo quisieran entender, sino porque ya es hora de irnos. Dice así, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Otra versión dice así, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios nos ha dado en lugar de Cristo. Cristo no cometió pecado y Dios nos dio ese lugar de él. Y a Cristo le dio mi lugar, en lugar del pecador. Y en él son castigados todos los pecados. En esa cruz son castigados todos los pecados. Por lo tanto, nosotros debemos difundir este mensaje, hermanos. No debemos diluirlo. No debemos temer hablar a una persona que no ha creído queriendo pasar por alto el pecado. No, debemos confrontar ese pecado. Debemos mostrar la palabra, enseñar quién es Dios, enseñar que estábamos perdidos sin Él y que Él proveyó una salida para ese pecado. Sabiendo nosotros que esta invitación no fue ideada por nosotros, sino que es un plan que proviene del mismo Dios. No un plan maravilloso, como muchos dicen, no, el plan maravilloso para tu vida. Ven, no. Ustedes saben a lo que nos enfrentamos cuando creemos en Dios, ¿verdad? Pero vale la pena. Vale la pena. Claro que vale la pena.
Como conclusión, usted es embajador, pero puede ser bueno o malo. Puede cumplir con su cometido o puede decidir callar el mensaje que se ha encomendado. Evalúe su vida. En escala del 1 al 10 califique su ministerio. Menos de 7 es calificación reprobada. ¿Qué puede hacer para mejorar su resultado? ¿Quiere ser un ministro eficaz? Asegúrese que su motivación sea bíblica. ¿Qué regalas cuando alguien está de aniversario? ¿Qué regalas cuando alguien está de cumpleaños? Me sorprendió. Yo esto nunca lo he hecho, pero voy a hacerlo en las próximas invitaciones que tenga de fiestas donde hayan personas creyentes y no creyentes, porque estuvimos en el cumpleaños de la hija del pastor Juan allá en Chiquinquirá, y él yo vi regalando como unas bolsitas y regalaba tratados. Yo dije, mira, esto está chévere para hacer, ¿sí? O sea, debemos llevar el mensaje sin avergonzarnos. ¿A quiénes? A todos. Seamos buenos embajadores de la reconciliación, amén. Entonces no importa quién sea, si es el jefe que tiene mucho dinero y pensamos que no necesita, sí necesita, porque cuando muera no va a tener dinero y lo que le espera es algo que a nadie le deseamos. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por permitirnos estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comprender aún más, afianzar aún más nuestra fe del sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en aquella cruz, para que nuestro amor fluya y a través de ese amor nosotros podamos llevar tu palabra a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a no mirar a las personas por las apariencias. Ayúdanos a no hacer distinción de razas, de clases sociales, Señor. Que no hagamos distinción absolutamente de nadie. Ayúdanos a verles a todos como tú les ves. No nos dejes que evaluemos las cosas por las apariencias, por lo que alguien muestra o por lo que alguien nos hace. Ayúdanos a llevar únicamente tu mensaje, el mensaje del Evangelio, Dios. Que no nos dejemos impregnar por doctrinas erróneas. Que no nos dé pena, que no nos dé miedo el qué dirán, las burlas, los señalamientos. Sabemos qué mensaje portamos. Y te pedimos, Señor, que nos des valentía para poder proclamar tu Evangelio a todos los que no te conocen. Ayúdanos también, Señor, a vivir vidas dignas, que seamos cartas abiertas para todas las personas y que sepamos llevar bien ese apodo que tenemos como cristianos, no porque vamos a una iglesia, sino porque realmente nos parecemos a ti. Padre, yo te pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar nuestra página web iglesiaagape.com y suscribirte a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga grandemente.